¿no? De la parte de, de la base de datos, los archivos, y crear justamente las tablas, modificar la propiedad de los campos, ¿correcto? Justamente aquí para poder justamente crear ¿no? nuestra primera base de datos, ¿correcto? En este caso te pide justamente cómo los métodos, digamos, de ingreso a las aplicaciones, ¿correcto? Justamente en el ¿no? inicio de los programas, ¿no? Justamente buscamos lo que viene a ser Microsoft Access, o si no, justamente presionamos en la tecla Windows y la R, ¿correcto? En la cual justamente podemos encontrar lo que viene a ser el ejecutar, como es en una imagen, y justamente ahí ponemos lo que viene a ser MSAX, y justamente se va a ejecutar el programa, ¿correcto? Entonces, lo siguiente, ¿no? En la parte de aquí, ejercicio 2, justamente para poder justamente crear una base de datos, ¿correcto? Entonces, esta base de datos, ¿no? Justamente aquí vamos a crear una base de datos, ¿no? Digamos así, una base de datos llamada pedidos, ¿no? Que incluye justamente para crear justamente una base de datos. Entonces, aquí, entonces, voy a presionar lo que es la tecla Windows y R, ¿ya? Entonces, digamos Windows y R, voy a colocar, digamos, Windows y R y escribo justamente la palabra MS Access para que justamente se abra el programa Access. Esto lo doy justamente aquí. Vamos a ir, listo. Ahí justamente voy a mostrar el programa que está bien. Entonces acá tenemos justamente que nuestra base de datos, ¿no? Abierta, Access, correcto, en la cual nos indica que tenemos que ir en la parte de, aquí, ¿no? En la parte de lo que es base de datos en escritorio en blanco, ¿correcto? Entonces, en este caso, vamos a darle acá en clic y justamente aquí en la parte voy a poner, ¿no? En caso acá tenemos lo que viene a ser la ruta, es decir, la ubicación donde se va a almacenar mi base de datos, ¿correcto? Entonces, ¿no? Acá te dice usuario, user, mi nombre y documentos, pero justamente si yo quiero cambiarle, doy en la parte de aquí de lo que viene a ser, ¿no? De la carpetita que está acá al costado, le doy clic y justamente acá busco, ¿no? En la parte de escritorio, a mi lado izquierdo, y voy a poner ahí, ¿no? Pedidos, ¿no? Nombre, correcto. Pedidos. ¿Puedo escribirlo ahí? Correcto. Justamente le voy a aceptar. Y listo, justamente ya sale MDB, ¿no? Pedidos ACCDB, que viene a ser justamente ahí, ¿no? La extensión de la base de datos. Y le damos justamente en crear. Listo. Entonces ya lo tenemos creado y listo. Lo que nos parece, y vemos aquí lo siguiente, ¿no? La parte de la primera interfaz. Entonces aquí lo que vemos, lo que viene a ser la base de datos, en sí. Tenemos, ¿no? Que viene a ser la parte de acá y justamente, ¿no? Lo que hemos hecho crear y luego justamente en la parte, ¿no? La cual dice que nos vamos a la ficha archivo y ver justamente la información, ¿no? La información justamente que nos muestra, ¿no? La base de datos, que es lo que nos muestra. Entonces, para ello, voy justamente a mi base de datos, ¿no? Para ver cómo. Entonces, voy a archivo acá en la ficha, archivo, ¿ya? Entonces son las fichas, correcto, archivo, y voy justamente en información, dice, ¿no? Acá, justamente acá, ver y editar, justamente información que está. Y acá tenemos lo que viene a ser ver y editar justamente la base de datos. Entonces, damos clic y justamente aquí tenemos, ¿no? Lo que viene a ser la información. El resumen, sí, justamente general. Entonces, ¿cuánto, no? La cantidad, justamente cuánto pesa esa base de datos. Justamente como no hay nada todavía, solamente hemos creado con, ¿no? El tamaño que incluye de 328 KB, kilobytes. Que no, listo, entonces eso es lo que, digamos, muestra la información. También acá le das acá en ver información y tenemos justamente la información de la base de datos. ¿Correcto? Ya está. Ahora, lo siguiente, ¿qué más nos dice en la guía? Entonces aquí lo siguiente. Parte de aquí, ¿no? Parte de que es justamente acá, cómo determinar justamente una base, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de la base de datos que ocupa?
justamente el tamaño estaba, ¿no? Que viene justamente en la parte de acá. Correcto. En la parte de aquí, en la parte de acá, cuando voy a ver, de acá justamente sale la cantidad que, ¿no? El tamaño justamente principal cuando se inicia una base de datos. Y a poco, cuando se va creando, ya va a aumentar justamente la capacidad. Entonces, de esa manera, correcto, entonces se hace, ¿no? Entonces, parte de la información. Entonces, volvemos justamente en la parte de acá y justamente en la parte de ese, ¿no? En la parte cerramos la ventana y justamente volver a nuestra ventana anterior. Y justamente aquí, entonces, la parte de acá para ver justamente lo que viene a ser, esta base ocupa tamaños importantes que genera serie de tablas del sistema para administrar los datos, así como objetos que contiene. Usando justamente el panel de exploración, a clic, ¿no? Seleccionar la opción de navegación. Correcto. Entonces ahí justamente lo que viene es la parte de opción de y justamente la que sigue, ¿no? Mostrar la acción de navegación y mostrar objeto del sistema, en la cual justamente te va a mostrar un objeto del sistema. Entonces para ello, para hacer esta parte de aquí, correcto, entonces me voy justamente a mi base de datos que tengo, lo doy en la parte de acá, que es atrás, listo. Y me voy justamente en la parte de acá, en los objetos. Clic derecho y me sale justamente la opción de navegación. Y justamente aquí tengo lo que es mostrar objeto del sistema. Correcto, le doy, digamos ahí, un check. Si no está activado, le doy un check. Y justamente pongo mostrar objetos del sistema. Y le doy justamente en aceptar. ¿Listo? Entonces ahí justamente aparecen todos lo que viene a ser algunos datos recopilados del sistema. Correcto, que es MC. Entonces, toda esa información, correcto, recopilada justamente lo que trabaja una base de datos. Correcto, toda la información. Son objetos principales que generan o recopilan información de toda nuestra base de datos. Entonces, para borrar esta parte, para que no se muestre otra vez, entonces acá únicamente clic derecho y voy en lo que es opción de navegación. Y desactivo justamente en el que es mostrar el objeto del sistema. Desactivo el check y le doy justamente en aceptar. ¿Listo? Entonces ahí tenemos lo que viene a ser, ¿no? Parte para mostrar los objetos. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos. Entonces, parte de lo que viene a ser una base de datos que incluye, correcto. En este caso tenemos, ¿no? En la parte de inicio, correcto, para poder, digamos, ¿no? Establecer las distintas fuentes. Tenemos crear, la cual justamente está denominada por lo que viene a ser tablas, consultas, formularios, informes y macros. Correcto, justamente esto se trabaja mediante una tabla. Toda la consulta, formularios, informes, se trabaja mediante una tabla. Correcto, todo ese procedimiento lo hace justamente mediante una tabla. Correcto, entonces en este caso, ya como tenemos justamente aquí nuestra guía, ¿no? La información, entonces acá, ¿no? Listo, vamos justamente aquí, dice. Al abrir justamente esta parte, ¿no? En la cual justamente lo voy a determinar. Entonces aparecen dos objetos cuando justamente está abierta esa base de datos. Correcto, entonces, ¿no? Para ver, digamos, archivos de la base de datos. Correcto, entonces hay dos archivos. Uno que es la principal y el otro justamente lo que es uno que es el microloop, que bien seríamos en la parte del generador de una base de datos. Correcto, entonces ahí tenemos. En este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo llamamos a muestra? Entonces, en este caso, voy a poner, digamos, acá mi pantalla. Esto lo minimizo y justamente aquí lo siguiente. En la cual digamos aquí voy a cerrar esta base de datos. Ya lo voy a cerrar. Y voy justamente aquí, voy a crear, digamos, acá nuevo, ¿no? Una nueva carpeta y voy a poner mi primera base de datos. Entonces acá, digamos, ¿no? Con clic izquierdo, ¿vale? Y le pongo acá. Listo. Entonces, ahora, lo siguiente.
como tengo, digamos, aparte, ¿no? La carpeta que he creado y está dentro de mi base de datos. Y abro, voy a abrirlo, correcto. Voy a habilitar y listo. Entonces vamos, minimizo y se crea justamente aquí dos pequeños, digamos, un, digamos, uno que viene a ser con un candadito, correcto. Que este de aquí, si le doy propiedades, correcto, que viene a ser justamente un log de copy. Justamente en caso, digamos, si la información no está, ¿no? Hemos perdido, justamente se encarga justamente de poder recopilar la información perdida y poder establecerla, ¿no? Justamente lo que sea, ¿no? Detallado. Acá justamente en la base principal, en la cual justamente dice Microsoft Access, ¿no? En la cual justamente dice el tamaño que ocupa dicho archivo, ¿correcto? Eso es lo que incluye justamente la parte, ¿no? De cómo se trabaja dicha base de datos. Por eso, cómo se procesa, ¿no? La parte de la base de datos. Tenemos dos archivos, ¿correcto? Sí, él se llama justamente el backup. Exacto, ¿no? Llamado justamente el backup. Lo que viene se le llama la seguridad. En caso justamente que se pierda, ¿no? Correcto. Tenemos justamente la parte de la acción del backup, que viene a ser una copia correcta de seguridad de una base de datos. Siempre una base de datos tiene su propia, ¿no? Seguridad para poder, digamos, trabajarla y poder justamente tener, ¿no? Digamos, un respaldo principal de nuestra base de datos. Correcto. Claro, es un modo, ya es un modo automático, exacto. Ujú. Exacto, exacto, Abel. Un modo justamente automático, ¿no? En la cual se genera, ¿no? En la cual se genera, se procesa, ¿no? De nuestra base de datos. Justamente como vemos aquí, correcto, digamos, ¿no? La carpeta que he creado, justamente ahí, ¿no? Se genera lo que viene a ser bueno, que ese objeto a veces no se ve, correcto, porque al momento que se abra, ya lo podemos visualizar, ¿no? Justamente ese objeto que se ha creado con la base de datos. Entonces, para ello, justamente, ¿no? Lo que hace justamente, ¿no? Poder gestionar nuestra base de datos, un momento justamente que vamos a crear información real al mismo tiempo, ¿no? En tiempo real. Entonces, justamente ahí, ¿no? La parte del archivo. Entonces, la parte de la interfaz, como te mostré, ¿no? Que viene a ser la parte de las fichas, archivos, tienes justamente inicio, ¿no? Que viene a ser la parte de crear, tienes justamente las cuatro, ¿no? Lo que las cinco opciones, que es tabla, consultas, formularios, informes, y macros y código. Entonces, digamos, ¿no? Lo que hace acá. Entonces, en este caso, como tenemos aquí, ¿no? Cómo, digamos, se procesa, cómo se, ¿no? Parte de aquí, tenemos acá en lo que es fecha crear, tenemos tablas, consultas, formularios, informes y macros. Sigamos aquí. Ahora, ¿cómo se procede absolutamente a hacer una base de datos? ¿Cómo se crea? Para ello, justamente, ¿no? Tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros justamente, digamos, ¿no? Tenemos una empresa pequeña, tenemos ahí. Entonces, aquí vamos creando justamente. Tenemos un cliente, tenemos un empleado y unos productos. ¿Correcto? Tenemos justamente tres, digamos, ¿no? Tres, digamos, la cual se le llama tablas. ¿Correcto? Entonces acá podemos hacer lo siguiente. Yo puedo prender en la parte de acá una tabla. Entonces aquí tenemos, ¿no? Una tabla. Entonces acá le pongo, ¿no? Un ejemplo. Entonces aquí, digamos aquí, puedo poner lo siguiente. A ver, ya eso es un producto, correcto. Ya sea justamente artefactos. Ejemplo, que te ponga. ¿Listo? Ya, ¿listo? Listo. Voy a repetir otra vez. Listo, ahora acá en lo siguiente, ¿verdad? En la parte de creamos, en la parte de aquí, tenemos justamente la opción que viene a ser tablas, ¿correcto? Como te digo, ¿no? Ahora creamos tabla y acá. Parte de aquí, ejemplo, que le voy a crear la opción de productos. Entonces, para ello, ¿bien? Entonces aquí,
lo siguiente. Lo que voy a hacer acá, voy a poner lo que es, digamos, los productos, en un ejemplo, ¿no? Si César te falta una computadora, se da aquí, lo doy justamente con las direccionales hacia abajo, con las fechas direccionales. Entonces acá abajo le doy, ¿no? Pongo acá, ahora, aquí, por esta, entonces, ya está. Entonces, aquí. Entonces acá lo que voy a hacer es poner lo que viene a ser el precio de cada uno. Entonces acá, entonces, solito justamente vas viendo que se crea otro, ¿no? Sí, uno que agregar. Entonces acá ponemos, bueno, ahora, justamente ponemos precios. Entonces aquí lo siguiente, ¿cómo acá poner justamente aparte de acá, poner los nombres de campo, ¿no? De este de aquí. Como acá, lo que he hecho acá son registros. Todo esto de acá, que estoy sonriendo acá, son registros, nada más. Pero acá arriba están los campos. Entonces, ¿no? Acá lo voy a poner, digamos, código, product, puedo poner justamente lo siguiente, poner product, que es product, el código, product code. Entonces, digamos, que identifica que es el código. Acá justamente el nombre, y acá justamente doble clic para justamente cambiarlo. Precio. No digamos, ¿no? Doble clic, o si no, justamente puedo cambiar el nombre del campo. Correcto, entonces aquí, lo siguiente que tengo acá en esta parte. Entonces, para yo ver lo que he hecho acá con este de aquí, entonces voy a hacer lo siguiente. Pongo acá en ver en vista diseño. En vista diseño te pide el nombre, ¿no? Vamos a poner lo que viene a ser productos. Entonces, productos. Y ya está. Entonces acá justamente sale lo que viene a ser, ¿no? La parte de nuestra numeración, ¿correcto? Acá le voy a quitar justamente la clave principal, porque no, bueno, no vamos a ver todavía esta parte, porque después ya poco a poco durante la clase te va a detallar lo que incluye la clave principal. Entonces, lo que viene a ser, digamos, ¿no? El código, automulaciones, lo que viene a ser el nombre, correcto, texto corto. Puedo justamente poner el tamaño correcto que queramos, podemos ponerle 50, correcto, el tamaño. El precio, justamente, ¿no? Que viene a ser número, pues también poner lo que es moneda, correcto. Y en la parte de acá abajo tenemos justamente lo que viene a ser formato, que es general. O justamente si quieres ponerle en soles, moneda es moneda. Entonces, listo. Entonces, cada cambio que tú haces se tiene que guardar. Para ello, justamente se tiene que presionar la tecla que es control W. Entonces, control W se va a guardar. Sí. Podríamos darle, ¿no? Sí, normal, porque justamente no abre casi nada. Listo, entonces abrimos nuestra tabla y justamente ahí está, ¿no? Justamente con el cambio que es de hecho. Correcto, justamente ahí está. Ahora, si nosotros queremos crear, digamos, ¿no? Un ejemplo con un control W3 y listo. Entonces, si quiero crear otra tabla, pero solo no utilizar tabla, sino utilizar diseño de tabla, puedo justamente colocar acá un diseño de tabla. Entonces, acá puedo poner, por ejemplo, ID empleado, nombre, apellido, entonces, sexo, DNI, fecha de nacimiento, ¿está? Cargo, cargo, listo. Entonces, listo, y justamente ahí tenemos. Entonces, en ese caso,
Tenemos parte de lo que viene a ser el empleado, su nombre, su apellido, su sexo, su DNI y la fecha de nacimiento y el cargo, ¿no? Justamente acá. Pero tú vemos justamente que todo está en texto corto. Entonces vamos a justamente a cambiar por cada uno de los tipos. En los tipos tenemos varios. Tenemos texto corto. Texto largo justamente no, mayormente no se utiliza. Número sí, fecha, ¿no? Moneda, automeración, digamos en casos, digamos sí, ¿no? Que sigamos afirmativo para dar objeto OLE para poder, digamos, incluir, digamos, una foto. Hipervínculo para, digamos, a ver un documento que sea ya sea Word o Excel, o correcto, juntarlo. Datos adjuntos justamente con otra información de otras tablas. Cálculos para poder, digamos, ¿no? Para tener, digamos, una red, digamos, en parte de hacer que los productos, poner justamente la parte de los cálculos, justamente nos saca la cantidad y asistente de búsqueda para poder justamente tener una búsqueda de un producto o justamente de algo que incluya justamente una tabla. Unidas, ¿no? Correcto, que viene a ser un añadido de tablas, pero justamente es casi mucho de, ¿no? Cálculos y esto, y cálculos y así, y lo que viene a ser los tres, que viene a ser la parte, bueno, los cuatro, ese casi no muchos utilizan, son la parte todo, menos el justamente esto largo. Correcto, entonces lo siguiente, parte de aquí, ¿no? Que si, digamos, en lo que viene a ser ¿no? Lo que sería el empleado, puedo justamente acá poner lo que viene a ser aquí, ok, puedo incluir, que viene a ser, a ver, le voy a incluir número, listo, entonces acá, texto corto, ¿no? Listo, entonces, digamos, el nombre, yo puedo poner, digamos, ¿no? Digamos que trabaje con 20, ya listo, 20, es el tamaño de caracteres. El nombre también justamente apellidos, y acá es con 30, listo, 30. Sexo, que es justamente que trabaje con uno nada más. Listo. DNI justamente es número. Listo. Fecha de nacimiento, fecha y hora, ¿no? Correcto. Cargo, texto corto. Ponemos justamente ahí, puedo ponerle 40. Listo. Entonces, todos los cambios que he hecho yo, lo que hago justamente es guardarlo como control W. Entonces, ahí lo que voy a incluir es, digamos, hacer un control W. Entonces, es un control W. ¿Deseas guardar en la parte de la tabla? Sí, si deseo guardarlo como empleado. Listo. Y aceptamos. Te pide acá una acción que dice si deseas poner una clave principal. En este momento, no. Listo, ya se creó justamente. Y, ¿no? De la tabla de empleado. Entonces, acá, ¿no? Un ejemplo que ponga uno, pongo su nombre, ¿no? Juan Pérez. Entonces, masculino, DNI, ¿no? Fecha, pues, digamos, puedes poner la fecha 03 del 08 del 89, listo. Fecha de nacimiento. Cargo, auxiliar. Ahí está. Completando, igualito, ¿no? Pone, ¿no? María Petronila. Femenino. Y acá justamente pones su DNI. Fecha, ¿no? Va a seleccionar justamente la fecha. ¿Sí? Del 81, del 86. Listo. Sí, sucesivamente justamente puedo crear tres y creo, ¿no? Veamos, ¿no? Pues, así voy creando justamente los registros que yo puedo incluir. Correcto, digamos que puedo incluir justamente varios registros que yo deseo. Correcto, listo. Entonces, ¿no? Sí, justamente lo incluyo. Entonces, todos sabíamos que nosotros ya nos hacemos, se requiere justamente ahí, se tiene que podríamos hacer, digamos, con que viene a ser, utilizando lo que viene a ser ¿no? La parte de poder
Correcto, aquí digamos, colocar control W. Y listo, tenemos control W, entonces ya está. Y justamente así. Igual, justamente si yo quiero crear otra tabla, de clientes, ahorita, ¿no? Pongo acá, crear una tabla. Y justamente aquí, ¿no? En la parte de acá, tenemos lo que viene a ser, ¿no? Está el de cliente. Cliente. Si gustas, puedes poner ahí de cliente el código también. Depende, digamos, de cada uno que lo cree. Depende de cada uno. Correcto, depende, digamos, de cómo tú puedas crearlos. Puedes poner el código o si no, ID. Cualquiera de los dos. Correcto. Nombre, apellido, sexo, DNI, bueno, edad casi no es tanto. Entonces ahí sería, ya vamos a ponerle sueldo. Por ejemplo, cuánto gana el cliente. ¿Qué más podemos incluir ahí? Nombre, apellido, sexo, DNI. Ah, ya, su teléfono. Dirección, pues también. La parte, digamos, que yo quiero incluir justamente al cliente. Entonces aquí, igualito hago los cambios, ¿no? Entonces pongo acá número, pongo justamente lo que viene a ser el nombre, texto corto, le pongo justamente, digamos, ¿no? 20 le puedo poner acá. Listo. Apellido, en apellidos también le puedo cambiar, que digamos 255. Lo borramos y le ponemos justamente, digamos, 20. Sexo, justamente ponemos 1. DNI, justamente, digamos, 8. Correcto. Entonces, digamos ahí teléfono, digamos, sueldo. Le vamos a cambiar por lo que viene a ser moneda, ¿no? Ahí está justamente la parte de la moneda. Listo. Parte de acá también lo que viene a ser teléfono, también número. Y le incluimos justamente ahí, entero largo. Si gusta, entero largo. Listo. Ya tenemos ahí entero largo. Y dirección, texto corto. Listo. Entonces ahí ya creé de la tabla cliente. Entonces digamos control W para guardar justamente los cambios que he hecho. Y le pongo justamente cliente. Y le damos justamente en aceptar. Acá te pide justamente si esta es una clase principal, la cual ya pongo no. Entonces, no deseo. Entonces ya está. Y listo, ya tenemos justamente aquí no, justamente creando las tres tablas. Entonces, igualito ingreso clientes y entonces le pongo el número 1, entonces pongo no, entonces pongo ahí su nombre, ¿no? Entonces ahí, ahí, entonces ya no puedo poner más, ahí justamente me sale, ¿no? La cantidad. Entonces, ¿no? Le pongo acá. No, su teléfono. Entonces ahí está. Aumentar dos. Entonces, cuando pongo justamente la casilla solamente 8 y ya no me puedo agregar más. Porque ya le he puesto 8 y ya no puedo agregar más cantidad. Así justamente lo que incluye. Acá vamos aquí, ponemos ¿no? Lo que es su número. Otro, ponemos, ¿no? Este, entonces,
Entonces, de esa manera justamente llenan justamente los registros de una, ¿no? De la parte de lo que ya nos incluye una base de datos, ¿no? Entonces ahí lo siguiente, ¿no? Digamos, presiono control W y listo. Digamos, en este caso, lo siguiente, ¿no? Digamos, como tengo la base de datos, ¿no? Ya creada, correcta. Entonces lo siguiente, lo que voy a hacer acá, ¿no? En la base de datos, lo que voy a hacer aquí es cerrar esa base de datos y voy justamente a la carpeta, ¿no? Entonces voy a cerrar esa base de datos, cierro. Digamos, justamente ya desapareció lo que viene siendo acá. Entonces, ahí. Ahora vamos a ver justamente cuánto ha, ¿no? Ha aumentado la capacidad de esa base de datos. Entonces, yo doy clic derecho en propiedades y justamente, ¿ves? Ya aumentó un poco su capacidad, ¿no? Digamos, a lo que estaba anteriormente, su capacidad ya aumentó. Entonces, ya está. Entonces, de esa manera justamente incluye lo que, ¿no? Incluye lo que es para crear justamente una base de datos, ¿no? También podríamos crear justamente una base de datos. Correcto, entonces de esa manera lo que incluye justamente, ¿no? Parte de una creación de base de datos.